Hola amigos, de nuevo estamos aquí con las piezas ya impresas, los imanes colocados y la base impresa, y aquí tenemos el tubo. Podríamos haber hecho un poco más estrecho, pero para intentar evitar el rozamiento pues lo hicimos más grande, intentando que fuera levitando lo máximo posible. Vamos insertando los aros en sus respectivas posiciones. Aquí nos vamos a encontrar con el problema que si algún aro no encaja muy exacto, pues podemos tener problemas de que por la propia naturaleza de la geometría de los aros, pues se van a repeler unos a otros, entonces estarían empujando unos a otros, y si no está muy ajustado el aro en la posición, pues puede saltar, ¿no? Como vamos a ver ahora, que algunos se resisten un poco más. Se podía intentar haber pegado los aros, pero bueno, con la finalidad de que fuera poder adaptarlo, poder girarlos, poder colocarlos en otra simetría, en otras posiciones, pues no he querido pegarlos a la base, ¿no? Para que no quede ya inservible en caso de que no funcione, para que se pueda hacer alguna prueba. Entonces, bueno, ahí podemos ver que no es exacta la pieza, porque quedarían unas aberturas, esas aberturas que vemos al exterior. Se ve que, bueno, pues que la jaula magnética que queremos crear no es exacta, no es perfecta, porque tenemos esas aberturas en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a medir un poco vamos a ver cómo nos responde la brújula. Se puede ver que, bueno, pues como es de lógica, tenemos esa polaridad en el medio. En el otro extremo igual. Tendríamos la misma polaridad. Y bueno, aquí se puede ver como a los extremos no es exacta la pieza, porque fijaos que el campo magnético, la brújula, responde muy raro, ¿no? Hace como un rizado al principio y luego continúa. Podría ser inexacto, podría haber eh, algún imán un poco más alto, un poco más bajo. Entonces, bueno, veis que por fuera tenemos también una polaridad norte, ¿no? No es algo exacto. Entonces, bueno, la pieza como tal no cumpliría nuestro primer requisito, que era que pues por el exterior solo hubiera una polaridad y por el interior hubiera otra. Intentar enjaular esos vectores magnéticos por dentro únicamente. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué ocurre. Fijaos que no es perfecta la pieza, porque al paso del imán se levantan un poco los aros. Ha llegado hasta ahí aproximadamente. Pero como veníamos comentando, pues no es una jaula magnética perfecta, ¿no?
Vamos a probar ahora una cadena de imanes cuadrados con una longitud, bueno, podemos ir jugando con la longitud, a ver si llega más lejos, llega menos lejos. Esta pieza, este imán, pues pesa menos que el anterior, es bastante más finito. Entonces, bueno, ahí jugando un poco con la geometría, a ver dónde quedaría el polo norte, el polo sur de la pieza que introducimos, más o menos hacernos una idea de dónde encontraríamos ese desequilibrio, ¿no?, magnético que hiciera que la pieza pues fuera avanzando por repulsión y atracción al mismo tiempo. Bueno, ahora intentando encontrar una simetría y con lo que hemos comentado anteriormente, de al no estar pegadas las piezas, pues podemos jugar con el ángulo, con el giro de del propio aro, ¿no?, para que quede a lo mejor en una posición más elevada, menos elevada, o un ángulo diferente, ¿no?, de los imanes. Vamos a intentar hacerlo lo mayor simétrico posible y a probar otra vez. Y vemos que se escapan algunas piezas, como os he comentado antes, se repelen por la propia naturaleza de la geometría magnética. Entonces, bueno, al final, como la prueba principal ha sido un poco, ha llegado muy poco, muy poca distancia, ha recorrido muy poca distancia, pues directamente quitamos esa pieza. Bueno, vemos que ha llegado un pelín más lejos. Parece que en la simetría está el secreto, pero claro, esta pieza, a no ser que hiciéramos, por ejemplo, el cilindro interior, el tubo interior más estrecho, para que fuera guiado por el medio, ¿no?, por el medio de esa unión de vectores, que es lo que deseamos, ¿no?, que la pieza viaje por el centro, que es donde, digamos, está el sumatorio de vectores de la misma polaridad. Porque claro, de la otra manera pues se pegaría la parte posterior del imán que introducimos, pues se sentiría más atraído por un imán que estuviera más cerca de la Tierra, ¿no?, de la superficie. Lo suyo sería intentar que la pieza fuera totalmente por el centro de los aros. Entonces, bueno, se podría jugar con esto, pero bueno, me parecía una pieza muy inexacta como para seguir invirtiendo tiempo en ella, ¿no? Se podría mejorar, ya os digo, haciendo el tubo interior más estrecho, pero tendríamos mucho rozamiento también y quizá la potencia de esos imanes tan pequeñitos pues no era suficiente, ¿no? Y aquí tenemos ya el toroide terminado.
Lo siguiente que se me ocurrió fue hacer una pieza que tuviera el máximo de polaridad igual que el toroide que habíamos creado, creando una pieza con imanes rectangulares con polaridad axial. Por un extremo tenemos una polaridad, por el otro tenemos otra. Y por el centro introducir un imán cilíndrico para tapar también ese hueco, ¿no? Entonces, bueno, esto al meterlo, lo que ocurrió fue que la parte trasera se quedó pegada, se giró, se quedó atrancado, pero el cilindro interior, la sorpresa que hubo fue que salió disparado, salió a una velocidad muy alta, ¿no? Entonces, los siguientes trabajos que decidí hacer fueron con una pieza más estrecha, donde la presión magnética fuera mayor y un tubo más estrecho por el interior, ¿no? Esta me valió de prototipo. Y aquí tenemos, pues ya os voy a enseñar la pieza que diseñé para conseguir este objetivo, ¿no? A ver qué ocurría cuando había más presión interior y bueno, aquí os dejo con las pruebas.
Al ver que íbamos por el buen camino, pues decidí hacer otro prototipo de impulso lineal un poco más potente, aún a ver si conseguíamos mover el imán gordo del principio, el cilindro que era un poco más pesado y bueno, a ver si conseguíamos que saliera más impulsado. Aquí fijaros lo curioso que por un extremo, por el extremo que tiene la abertura, los imanes tienen un ángulo de abertura mayor. Fijaos que el polo norte lo atrae muy bien, ¿no? Enseguida lo detecta, lo alejas y bueno, la brújula sigue el polo norte. Pero cuando lo giramos, fijaos en lo que ocurre. Le cuesta más trabajo como encontrar el polo norte, ¿no? Y en cuanto lo alejamos un poquito, lo pierde. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es muy importante porque nos está diciendo que por un extremo, por el centro, tiene una polaridad norte menor, el vector es más corto que por delante. Entonces tendríamos una pieza que por su interior tendría por un extremo un valor de 5, por ejemplo, de un vector, vamos a darle un supuesto valor de 5, y por el extremo superior tendríamos un valor de 10. Entonces tendríamos ahí un desequilibrio porque, como os comento, tendríamos más potencia del mismo polo por un lado que por otro. Esto es una clave para los siguientes vídeos que vamos a ver. Espero que un día más lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.